Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar. Y es que, como ya leyeron en el título, vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las series turcas y, específicamente, vamos a analizar una frase que, personalmente, me hace vibrar de emoción. Es de esas frases que se te quedan grabadas, que te hacen suspirar y creer en el amor, y que, por supuesto, nos remiten a uno de los momentos más icónicos de una de nuestras series turcas favoritas. Para los que son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les cuento que este canal es un espacio dedicado a todo lo que amamos de las series turcas, los dramas, los romances, los personajes inolvidables, las intrigas que nos mantienen al borde del asiento y, por supuesto, esos momentos que nos dejan sin aliento. Aquí exploramos las historias que nos cautivan, analizamos los personajes que nos enamoran y compartimos nuestra pasión por este universo televisivo. Si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que les traeré contenido fresco y emocionante sobre sus series favoritas. Tendremos análisis de escenas memorables, reseñas de series, curiosidades sobre los actores, comparaciones entre las series, recomendaciones y mucho más. Así que suscríbanse, es gratis. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas. Hoy, como les decía, vamos a desmenuzar una frase emblemática, una que ha resonado en los corazones de miles de fans alrededor del mundo, una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva de los amantes de las series turcas. Me refiero a la frase que en su momento causó furor, que generó miles de comentarios y análisis, y que aún hoy, al recordarla, nos hace sentir mariposas en el estómago: ármate de valor y ven hacia mí. ¿Y quién la pronunció? Pues nada más y nada menos que Can Yaman, el galán turco por excelencia, con esa mirada cautivadora y esa voz que nos derrite, en una de sus series más icónicas. Y por supuesto, ¿a quién iba dirigida esta declaración de amor? A Demet Özdemir. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de esa escena, de esa serie y del impacto que tuvo en la pantalla y en la vida de los actores. Para aquellos que no estén familiarizados con el fenómeno, la frase "ármate de valor y ven hacia mí" proviene de la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica turca, estrenada en 2018, fue un verdadero fenómeno televisivo, un éxito rotundo que traspasó fronteras y conquistó a audiencias de todo el mundo. Y es que la serie lo tenía todo para triunfar: una historia cautivadora, personajes entrañables, una química explosiva entre los protagonistas, escenarios hermosos y una banda sonora pegadiza. Pájaro Soñador contó la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora, alegre y un poco torpe, interpretada magistralmente por Demet Özdemir. Sanem es una joven que aspira a ser escritora y que, por circunstancias de la vida, termina trabajando en la empresa de publicidad de su padre. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo exitoso y carismático interpretado por Can Yaman. Can es un hombre aventurero con un espíritu libre, con una mirada profunda que es capaz de transmitir miles de emociones. La trama, llena de enredos, malentendidos, secretos, giros inesperados y, por supuesto, una química electrizante entre los protagonistas, conquistó a audiencias de todo el mundo. La serie nos sumerge en un mundo de ensueño, de romance, de comedia y de drama, donde los sueños se hacen realidad y el amor puede superar cualquier obstáculo. La frase en sí misma, "ármate de valor y ven hacia mí", es un momento crucial en la serie. Es un punto de inflexión en la relación entre Sanem y Can. Es el momento en que Can, después de haber pasado por muchas situaciones difíciles, retos, obstáculos y separaciones que el destino les puso en el camino, le pide a Sanem que supere sus miedos, sus inseguridades y que tome la decisión de estar con él, de entregarse por completo a su amor, de aceptar el desafío de una vida juntos. Es una frase que destila valentía, confianza, determinación y, sobre todo, un amor profundo, apasionado y que no conoce límites. Ahora, vamos a analizar el contexto de la frase, porque para entender completamente su significado y la fuerza que tiene, es crucial recordar las circunstancias en las que se pronuncia. En ese momento, la relación entre Sanem y Can está en un punto crítico. Han pasado por muchas pruebas, han sufrido separaciones dolorosas, han tenido que enfrentarse a intrigas y mentiras que han puesto a prueba su amor. Han vivido momentos de felicidad, pero también de desesperación. Han tenido que luchar contra la desconfianza y los malentendidos. Sanem, con su personalidad insegura, soñadora y a veces indecisa,
se enfrenta a sus propios miedos y a sus dudas sobre el futuro. Se debate entre sus sentimientos por Can y sus inseguridades, entre su deseo de ser feliz y sus temores a sufrir. Tiene que superar sus propios fantasmas, sus miedos al rechazo, sus temores a no ser lo suficientemente buena para él. Can, por otro lado, es un hombre seguro de sí mismo, pero también vulnerable, que ha luchado incansablemente por ganar el amor de Sanem, y está dispuesto a todo por ella. Ha tenido que superar sus propios obstáculos personales y ha aprendido a ser más paciente y comprensivo. Está cansado de las dudas, de los juegos y de los obstáculos. Quiere a Sanem a su lado, quiere un futuro con ella, y está dispuesto a hacer todo lo posible para que ella se dé cuenta de que su amor es verdadero y que vale la pena luchar por él. La escena en la que Can pronuncia esta frase es de esas que te dejan pegado a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la piel de gallina y con las emociones a flor de piel. La tensión, la emoción, la vulnerabilidad y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir son palpables, son evidentes, son absolutamente increíbles. La forma en que Can la mira, la firmeza en su voz, la seguridad con la que le dice esas palabras, es simplemente hipnotizante. Es un momento de pura magia televisiva, un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans. La escena está llena de detalles que contribuyen a crear esa atmósfera de tensión y emoción. La iluminación, la música, los primeros planos de los rostros de los actores, todo está perfectamente sincronizado para transmitir la intensidad del momento. La forma en que Can se acerca a Sanem, la forma en que le toma la mano, la forma en que la mira a los ojos, es todo un despliegue de seducción y de amor. La manera en que Demet Özdemir responde a la mirada de Can, con sus ojos llenos de lágrimas y de dudas, también es magistral. Es una escena que te atrapa desde el primer segundo y que te hace sentir parte de la historia. Pero ¿por qué esta frase resonó tanto con el público? ¿Por qué se convirtió en un fenómeno viral? ¿Por qué sigue siendo recordada y celebrada por los fans? Pues, en mi opinión, hay varias razones. Primero, porque es una declaración de amor directa, sincera y sin tapujos. En un mundo donde las relaciones a menudo son complicadas, llenas de dudas, de indecisiones, de juegos y de medias verdades, esta frase transmite la certeza de un amor verdadero, un amor profundo y dispuesto a superar cualquier obstáculo. Un amor que no teme mostrarse, un amor que se atreve a ser vulnerable. Es una frase que nos recuerda que el amor no es perfecto, que requiere esfuerzo, que tiene sus momentos de dificultad, pero que al final vale la pena. Segundo, porque la frase «ármate de valor y ven hacia mí» invita a la valentía. En un contexto donde Sanem debe vencer sus propios miedos, sus inseguridades y sus dudas, Can le está dando el impulso que necesita para tomar las riendas de su vida y seguir su corazón. Le está diciendo que confía en ella, que cree en ella, que sabe que es capaz de superar cualquier obstáculo, que es lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que le esperan. Es un mensaje inspirador que nos anima a todos a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante las adversidades, a confiar en nosotros mismos, a atrevernos a ser valientes y a seguir nuestros sueños. Nos recuerda que el amor en ocasiones requiere coraje, requiere que salgamos de nuestra zona de confort, que nos enfrentemos a nuestros miedos y que tomemos decisiones difíciles. Tercero, porque la frase es pronunciada por Can Yaman, un actor que con su carisma, su atractivo, su talento y su personalidad, ha conquistado a millones de fans en todo el mundo. La forma en que Can Yaman interpreta a Can Divid, con su mirada intensa, su voz profunda, su físico imponente y su capacidad de transmitir emociones con solo una mirada, le da a la frase una fuerza y una emotividad que la hacen aún más impactante. Su interpretación es creíble, es auténtica y es absolutamente cautivadora. Can Yaman logra que la frase no sea solo una frase, sino una declaración de amor, una promesa, un llamado a la acción. Su presencia en la pantalla es magnética y logra que el público se identifique con su personaje y se enamore de él. Y no podemos olvidar la química, la conexión y la complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir. La conexión que existía entre ellos en la pantalla, tanto en Pájaro Soñador como en sus entrevistas, en las promociones de la serie y en sus apariciones públicas, era innegable. Se transmitían una complicidad, una energía y una conexión que traspasaban la pantalla y que hacían que el público se sintiera partícipe de su historia de amor. Su química es, sin duda, una de las claves del éxito de la serie y de la frase que estamos analizando. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con una simple mirada, todo contribuía a crear una atmósfera de romance, de pasión y de deseo.
Su relación en la vida real, aunque no llegó a concretarse en un romance, alimentó la fantasía de los fans y añadió un extra de emoción a la serie. La química entre ambos actores es, sin duda, uno de los factores que hicieron de Pájaro Soñador un éxito rotundo. Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en la serie, porque Pájaro Soñador no solo es una comedia romántica, sino también una historia sobre la superación personal, la búsqueda de los sueños, el valor de la amistad, la importancia de la familia y la lucha por alcanzar la felicidad. La serie toca temas universales que resuenan con el público de todo el mundo. La serie nos enseña que el amor verdadero no siempre es fácil, que a veces debemos enfrentarnos a obstáculos, a desafíos, a intrigas, a mentiras, a separaciones y a desilusiones. Nos muestra que el amor requiere esfuerzo, paciencia, comprensión y, sobre todo, mucha comunicación. Nos enseña que en ocasiones, debemos luchar contra nuestros propios miedos, nuestras inseguridades y nuestras dudas. Pero también nos demuestra que al final, el amor vale la pena, que es capaz de sanar heridas, de darnos fuerzas, de motivarnos, de inspirarnos y de hacernos sentir completos. Nos demuestra que el amor puede transformar nuestras vidas, que puede darnos la felicidad que tanto anhelamos, que puede hacernos sentir vivos y que puede hacernos mejores personas. Nos enseña que con amor, todo es posible. La frase «Ármate de valor y ven hacia mí» encapsula a la perfección todos estos temas. Es una invitación a la valentía, a la confianza, a la entrega total al amor. Es una frase que nos recuerda que para amar y ser amados, debemos estar dispuestos a arriesgarnos, a superar nuestros miedos, a luchar por lo que realmente importa, a ser valientes y a confiar en el poder del amor. Es una frase que nos invita a salir de nuestra zona de confort, a tomar decisiones difíciles y a luchar por nuestros sueños. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el impacto que tuvo la serie en la carrera de Can Yaman y de Method Demir. Pájaro Soñador los catapultó a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, con legiones de fans en todo el mundo. Recibieron numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Su éxito no solo se limitó a Turquía, sino que se extendió a países de Europa, América Latina, Asia y Oriente Medio. Su popularidad les abrió las puertas a nuevas oportunidades y a proyectos de mayor envergadura. La serie también abrió puertas para que ambos actores participaran en otros proyectos exitosos. Method Demir ha protagonizado otras series turcas populares, como Mi Hogar, Mi Destino, una historia conmovedora sobre una joven que busca su lugar en el mundo, y Adim Farah, un drama de acción y romance con una trama llena de giros inesperados. Can Yaman también ha participado en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, un drama policíaco con toques de romance, y El Turco, una serie histórica ambientada en el siglo XVII. Ambos actores han demostrado su versatilidad y su talento en diferentes géneros y en diferentes idiomas. Además, el éxito de Pájaro Soñador contribuyó a la popularización de las series turcas en todo el mundo. La serie abrió camino para que otras producciones turcas llegaran a un público más amplio y fueran reconocidas por su calidad y su originalidad. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global, y Pájaro Soñador fue uno de los pilares fundamentales de este éxito. En conclusión, Ármate de valor y ven hacia mí, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de amor, un llamado a la valentía, una invitación a luchar por nuestros sueños. Es un momento icónico de la serie Pájaro Soñador, que ha resonado en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Es una frase que nos recuerda la importancia de creer en nosotros mismos, de superar nuestros miedos, de entregarnos al amor verdadero y de luchar por la felicidad. Es una frase que nos inspira a ser valientes, a ser auténticos y a vivir la vida con pasión. Es una frase que aún hoy nos hace suspirar y creer en el poder del amor. Es una frase que nos recuerda la magia de las series turcas, su capacidad de emocionarnos, de hacernos reír, de hacernos llorar y de hacernos soñar. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la frase «Ármate de valor y ven hacia mí»? ¿Les gustó la escena en Pájaro Soñador? ¿Qué otros momentos de la serie recuerdan con cariño? ¿Cuál es su frase favorita de las series turcas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Compartan sus emociones, sus recuerdos y sus análisis. Me encanta saber qué piensan.
No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada semana les traeré contenido fresco y emocionante sobre sus series turcas favoritas. Tendremos análisis de escenas, reseñas, curiosidades, noticias y mucho más. No se lo pierdan. Y recuerden, sean valientes, persigan sus sueños y sobre todo, amen. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.